No es ni buenas tardes ni buen día todavía. Buen día ya pasó. Estamos acá en nuestra casa, la casa Héctor J. Cámpora, con la alegría, el orgullo y el honor de recibir a Leopoldo Moró, que integra la lista de precandidatos a diputados nacionales de Unidad Ciudadana. Para nosotros, recibir hoy a Leopoldo tiene, además de recibir a un dirigente comprometido, histórico, también proveniente de un partido popular como el que me identifica a mí, tiene hoy la impronta de lo que venimos planteando ya con mucha fuerza en esta campaña. ¿A qué estamos convocando en Unidad Ciudadana? A volver a organizarnos, a volver a mirarnos a la cara, sin importar tanto de dónde venimos, sino en esto de ponernos de acuerdo en que así no podemos seguir, que tenemos que poner límites y que, como viene planteando Cristina con mucha claridad, tu voz, tu voto. Que ayer lo hablaba con vos en el programa, Marcelo, ahora que lo recuerdo, que nuestro voto tiene que ser en esta instancia un voto que ponga freno a lo que ya empezamos a calificar como abusos de las políticas nacionales y provinciales, y también en el ámbito local, que afectan y tan fuertemente la vida cotidiana de todos nosotros. Por eso creo que es doblemente importante la visita de Leopoldo, con el que vamos a hacer lo que hacemos todos los días, que es ir a escuchar vecinos y a convocarlos a esta unidad ciudadana. Bueno, preguntarle a Leopoldo. Muy bien. ¿Cómo está viendo esta realidad y qué es lo más urgente para cambiar? A ver, respecto a la realidad la estoy viviendo como la están viviendo la inmensa mayoría de los argentinos, con preocupación, con dolor. En 18 meses de gestión este gobierno puso en crisis la industria, el comercio, el mercado laboral, las inversiones, la producción en general, la educación pública, y además también en ese mismo lapso de tiempo, muy breve, coronó todo esto con un endeudamiento desaforado que ya alcanza una cifra cercana a los 120.000 millones de dólares. Pero además digo con dolor porque no solamente se ha producido una pérdida de derechos, una destrucción material, una degradación de la calidad de vida, sino que también en muchos otros aspectos de carácter psicológico, vinculados al estado de ánimo, nos encontramos con una sociedad que vive en la incertidumbre, a la que han devuelto el miedo a perder el trabajo, el miedo a que en el futuro inmediato le congelen las jubilaciones a los jubilados, el miedo de los pensionados por viudez o por discapacidad a perder su beneficio, el miedo de los pequeños y medianos empresarios y algunos no tan medianos de tener que bajar la persiana de su comercio o cerrar la puerta de su fábrica. Por eso también en este aspecto se trata de una cruzada no solamente para poner un límite al ajuste, sino también para devolverle al pueblo argentino esperanza y certidumbre. Y creemos que nosotros desde Unidad Ciudadana somos los que estamos en mejores condiciones, no solamente de interpretar esa realidad, sino de poner ese límite. Con esta realidad que cuenta usted, y hay gente que opina que si seguía Cristina, hoy íbamos a quedar como Venezuela. Bueno, esa es una de las tantas fantasías que llevaron adelante para pavimentar el camino de una restauración conservadora en la Argentina. También hablaron de una pesada herencia, y hoy creo que está muy claro entre la mayoría de los argentinos que el problema no fue la pesada herencia, sino que son los herederos que han provocado este desbarajuste. Cristina dejó un país ordenado, con certidumbre, un país desendeudado, un país con inclusión laboral, un país con inclusión social, un país con inclusión previsional. Yo el otro día recordaba, por que Cristina dejó 55.000 millones de dólares en el sistema jubilatorio de la Argentina, que es una cifra incluso superior a la que hoy tiene el Banco Central de la República Argentina, que debe andar alrededor de 40.000 millones de dólares. Y además dejó un sistema que cubría el 97% de aquellos que estaban en condiciones de ser beneficiados
por el régimen previsional, de tener una cobertura con actualización jubilatoria 2 veces al año. Entonces ha sido toda una gran fantasía que formó parte de la gran estafa electoral de la que fue víctima el pueblo argentino en el 2015. Todos recordamos aquel famoso debate que tanto se reclamaba, el debate presidencial, que al fin y al cabo no sirvió más que para desnudar la mentira de Macri cuando dijo que iba a crear 2 millones de puestos de trabajo, en 18 meses ha destruido 500.000. Dijo que iba a imponer o implantar el 82% móvil para los jubilados. Hoy los jubilados son, paradójicamente, porque es el sector más vulnerable de la sociedad, los más perseguidos, los más dañados, los más perjudicados por las políticas económicas, perdieron en el año 2016 alrededor de un 15% de sus haberes. Si lo comparamos con la inflación general, pero si lo comparamos con la inflación de los jubilados, que es otra, porque el haber jubilatorio hay que medirlo contra el aumento de alimentos y medicamentos, que es casi lo que exclusivamente consume, la pérdida ha sido de alrededor del 40%, y además le quitaron el acceso a medicamentos y viven, como decíamos recién, la incertidumbre de no saber qué va a ocurrir, o mejor dicho, tener la certeza de que si gana Cambiemos va a venir una reforma previsional que va a destruir el sistema, entre otras cosas porque van a querer manotear, para ponerlo en términos muy claros, esos 55.000 millones de dólares porque tienen que empezar a pagar deuda externa y cubrir el déficit fiscal que ha crecido mucho. Ese análisis que usted hace de la realidad, hay mucha gente que lo comparte muchísimo, ¿no? Y también hay mucha que quiere cambiarla, como usted dice, pero hay mucha que no quiere porque dice que sería volver atrás, volver al pasado. ¿Qué le diría usted a esa gente? No, el único que mira al pasado es el gobierno. Nosotros miramos hacia adelante, precisamente el gobierno cuando hace toda esa valoración de que íbamos a hacer Venezuela, en fin, todas estas cuestiones, que la herencia que se recibió. No, nosotros miramos hacia el futuro. Acá la única crisis que puede venir para adelante es si el gobierno gana la elección, porque van a intentar el mismo camino que se está intentando en Brasil, una reforma laboral salvaje, yo diría ni siquiera preperonista, sino pre-irigoyenista. Van a querer llevarnos a la flexibilización laboral, a la disminución de las cargas sociales, a modificar todos los convenios colectivos y a llevarnos también a una reforma previsional que extienda la edad jubilatoria, que congele por los primeros 2 años o por los próximos 2 años los haberes jubilatorios. Todo eso que digo está contenido en los documentos que tanto la OCDE o como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional le han hecho llegar al gobierno, y el gobierno en alguna medida no disimula que efectivamente si gana la elección va a ir hacia ese escenario. Así que cualquier riesgo de crisis hacia adelante se plantea a partir de un eventual triunfo del gobierno. Por el contrario, nosotros somos una garantía de certidumbre porque tenemos en nuestra propuesta medidas para adoptar inmediatamente desde el Parlamento: la emergencia laboral, que signifique frenar por 1 año los despidos, que signifique elevar el salario mínimo vital y móvil, volver a las paritarias libres, de modo tal de movilizar el consumo. También poner un tope a los aumentos tarifarios, de modo tal de darle un respiro a las empresas, muchas de las cuales hoy están pagando más en tarifa que en masa salarial, lo que las transforma en inviables. Y entonces hay que movilizar también la inversión y la producción, porque no se puede seguir en un país colgado exclusivamente de la bicicleta financiera y el endeudamiento. Miren lo que está pasando en estas horas con el dólar. Pero no es solamente con el dólar. Todo esto es consecuencia de una gran burbuja que han armado con las LEVAC, que se ha transformado en un callejón sin salida para el gobierno. Si afloja la tasa de interés, se le va todo al dólar, y esto podría significar un estallido en la Argentina. Y si no afloja la tasa de interés, la sigue manteniendo alta, sigue enfriando la economía y acrecentando la recesión. ¿Cómo se rompe con el cerco mediático que vemos todos los días en los principales diarios? Aparece Debido, aparece sacar a la Procuradora General de la Nación, y esto que usted dice no aparece en la tapa de los diarios. Ni siquiera la inseguridad, que es un problema enorme, ¿no? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que parecería que no hay porque no se ve en la tapa de Clarín y de Nación en este momento. ¿Cómo se rompe con ese cerco? A ver, en primer lugar hay que tener en claro que los grandes grupos mediáticos, los grupos hegemónicos, no son empresas periodísticas, son actores políticos que han asumido
un papel activo, primero pavimentando el camino para que Macri llegara al gobierno con todas estas mentiras, y en segundo lugar hoy blindándolo. Y no solamente blindándolo, invisibilizando todas estas cosas que están ocurriendo en la Argentina real, sino formando parte también de estas campañas de persecución, de criminalización, donde, cumpliendo al pie de la letra el libreto de Durán Barba, tratan de que la sociedad no discuta la economía. Cuando Durán Barba le dijo el otro día a los candidatos de Cambiemos no hablen de economía, lo que en realidad está diciendo es no permitan que el pueblo hable de economía. Ellos quieren poner en esta elección otra agenda. Entonces avanzan con la criminalización de los jóvenes. En la Argentina de hoy, desgraciadamente, ha vuelto a ser peligroso ser joven. La criminalización de los pobres, la criminalización de los inmigrantes, que nos quieren hacer creer que en la Argentina los puestos de trabajo se destruyen por culpa de los bolivianos, los paraguayos, y no por culpa de las políticas económicas del neoliberalismo, y la criminalización del adversario político. Cualquier adversario es inmediatamente colocado en el rol de corrupto, de mafioso, y bueno, hay que tener en claro que esa es la agenda y que en realidad pasar por encima de esa agenda implica un gran esfuerzo de cada uno de nosotros, que lo tenemos que hacer no desde un lugar político partidario, además de nuestra pertenencia político partidaria, tenemos que actuar efectivamente como ciudadanos, porque frente a estas circunstancias todos los ciudadanos están siendo afectados. Cristina suele decir, bueno, cuando alguien recibe una tarifa de servicio público no hay discriminación entre un radical, un peronista o un socialista y también ocurre respecto a un despedido. Cuando despiden a alguien, puede ser un peronista, un radical, un independiente. Cuando un comerciante siente que ya no puede aguantar y que tiene que comprometer su patrimonio al riesgo de perderlo para sostener ese comercio o esa industria, porque no la quiere cerrar, porque la heredó del padre, del abuelo, o porque tiene una vinculación con el trabajador que lo lleva a ser a veces padrino del hijo del trabajador, o ese trabajador conoce mejor que él a veces al cliente, al proveedor. Bueno, todos esos que están sufriendo estas cosas tienen que avanzar y tomar conciencia y pasar por encima de los grupos dominantes. Usted decía, bueno, más allá de las medidas económicas del gobierno, el rol de los empresarios, de los grandes, no de la pyme, ¿no? A ver, ¿no tendría que ponerse también un poco más del lado, no sé si el trabajador, si en vez de llevarse la guita afuera, también tratar de, en este momento, ayudar? Bueno, en primer lugar, los que tienen que tratar de no llevarse la guita afuera son los que nos están gobernando. Lo de Duhovne. Por eso digo, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no?, de lo que quiero decir en este sentido. Yo no veo una gran diferencia entre sinvergüenza de López y Macri. La única diferencia es que a López lo pescaron tirando 9 millones de dólares con los bolsos por encima de la tapia del convento, y Macri y su familia hace 30 años que vienen tirando bolsos llenos de dólares por encima de la frontera argentina, y en vez de caer en el convento caen en Panamá. Entonces digo, hay una corrupción que todo gobierno tiene, desgraciadamente, que tiene vínculo con deformaciones humanas, y hay otra corrupción que es sistémica. Entonces nosotros hoy estamos viviendo ese escenario, desgraciadamente. En muchos casos tampoco podemos hacer responsables a los empresarios, pero sí es cierto que hay muchos grandes grupos económicos, grupos corporativos concentrados, que son favorecidos por este proceso que alienta la fuga de capitales. Los argentinos nos estamos endeudando, y esto ya pasó en la historia reciente con Martínez de Oz en la década del 90, y estamos con ese endeudamiento financiando la fuga de capitales. Yo te voy a dar una cifra. En el mes de junio, que es el último dato que hay, se fugaron de la Argentina 4.000 millones de dólares. Ingresaron 1.200, pero en lo que se llama inversiones de portafolio, es decir, para la bicicleta financiera. Solamente 300 de inversión extranjera directa. Quiere decir que de cada 3 dólares, 2 vinieron para la timba financiera. Por esa razón estamos incrementando, reitero, salvajemente nuestro endeudamiento, porque ese endeudamiento se está destinando a financiar esta fuga de capitales y también a financiar el déficit fiscal. Ustedes recuerdan que también entre las promesas de campaña de Macri estaba la
la idea de que había que reducir drásticamente el déficit fiscal. En este primer semestre el déficit fiscal respecto al primer semestre del 2016 creció en un 76%. ¿Por qué? Bueno, porque dejaron de gravar las grandes rentas, la renta exportadora, la renta minera, y eso provocó un agujero en los ingresos fiscales que ahora lo estamos cubriendo nosotros, todos los argentinos, con esta deuda externa. Eso me lleva a reflexionar acerca de muchos compatriotas nuestros que decían, bueno, no hay que seguir financiando a los pobres, los vagos, y ahora están obligados a financiar a los ricos. Está bien, usted me está comparando López, que pertenecía a un gobierno, y Macri, que no era gobierno, ¿no? No defiendo ni uno al otro, quiero decir. ¿Cómo que no era gobierno? O sea, Macri cuando llevaba plata afuera no era gobierno. Era Fue jefe fue jefe de gobierno desde hace ya muchos años. Y una de las cuentas que abrió con su socio Grindetti, que es el intendente de Lanús, en Panamá, porque tienen como 90 y pico, y en Suiza la abrió después de haber concedido una obra pública, y aparece un depósito de 10 millones de dólares que nadie explica de dónde salió. Y la cuenta es conjunta entre Macri y Grindetti, el intendente de Lanús. Y además te quiero recordar que el grupo Macri estuvo asociado a la dictadura militar a tal punto que en ese periodo pasó de tener 7 empresas a tener 47 empresas. Usted viene del radicalismo, ¿le queda algún amigo radical todavía? A mí me quedan muchísimos amigos en la sociedad argentina, entre otras cosas porque se valora la coherencia. Además, yo mismo me siento muy bien porque si yo hubiera seguido en la sigla de la UCR, hoy sería cómplice de esta destrucción que se está llevando adelante del tejido social de la Argentina y de todos los avances que desarrollamos desde la restauración democrática en materia de ampliación de derechos civiles, sociales, políticos, ni hablar en materia de derechos humanos. En realidad me hicieron un favor cuando me expulsaron de la UCR, porque eso me permitió seguir siendo irigoyenista y alfonsinista, cosa que no podría decir si hubiera seguido al lado de esta dirigencia. Ahora, las camisetas no se cambian. Usted más allá que no sea más miembro del radicalismo, ¿se sienta radical? Más que nunca. Y además es cierto que las camisetas no se cambian. Uno las lleva con orgullo, yo lo hago, no reniego de mi cultura ni de mi tradición política, tampoco le pido a otros que lo hagan. Lo que pasa es que en la Argentina transitamos 34 años de democracia e hicimos una experiencia. Entendimos cómo funcionaban las relaciones de poder en favor de los grupos dominantes y eso nos llevó a la conclusión de que para cambiar eso en favor del pueblo, los que pensábamos parecido teníamos que reunirnos en un mismo espacio. Eso lo intentó Alfonsín en su momento cuando habló del tercer movimiento histórico. Después lo intentó Néstor con lo que se llamó la concertación, la transversalidad. En los dos casos fracasaron, pero la idea no fracasó. Ahora eso se ha plasmado. Precisamente Unidad Ciudadana es eso. Yo soy precandidato, provengo de una fuerza política, de un espacio político, reitero, del que no reniego. Daniel, Scioli y Espinosa provienen del peronismo, pero también es una lista que expresa distintos sectores sociales, agredidos por las políticas del neoliberalismo y de ajuste de Macri, pero que además son los sectores más dinámicos de la sociedad, los que producen riquezas, o representan las mayorías. Hay 3 representantes del movimiento obrero en la lista, el caso de Hugo Yasky, que creo que más tarde va a andar por aquí, es el más notorio, el más conocido. Está Vanessa Siley de Judiciales y Walter Correa de Curtidores, que provienen de la corriente federal de trabajadores que actúa en el ámbito de la CGT, pero que tiene una actitud crítica y que encabeza Sergio Palazzo, que también, como yo, viene del radicalismo y está actuando en nuestro espacio. Está Salvareza, que representa a los científicos, expresidente del CONICET, porque entendemos que el desarrollo científico-tecnológico es esencial para apuntalar un proceso de industrialización. Mónica Macha, que representa las políticas de género. Es una lista de una enorme variedad. ¿Por qué? Porque hoy en la Argentina, además, no importa tanto las camisetas que uno lleva, sino la vereda que uno transita. Y hay 2 veredas, la de un proyecto nacional, popular y democrático, y la vereda de un proyecto conservador, neoliberal y excluyente. Y ahí te vas a encontrar con gente que proviene de las mismas fuerzas políticas. Lo que pasa es que hoy en la Argentina tenemos que asumir definitivamente no existe más el bipartidismo hace mucho tiempo. Lo que existe es bifrentismo, como existe en el resto de América Latina.
Muchas gracias. Muy bien, chicos, Gracias a gracias. ustedes. Gracias.